incline, living in God's dream, victory now mine. Woo! Shout it hallelujah, praise Jehovah, shout it out. I was made to worship Him, I was born to praise the King. Lift my hands and worship Him. Hey, there's nothing like Him, nothing like Him. We weren't made to worship Him, we were born to praise the King. Hey, hey. Podamos ayudar, ¿ok? Y dice el Señor que si puedes hacer el bien, ¿verdad? Cuando no lo haces, te es contado por pecado. Entonces no vamos a sumar pecados, ¿verdad? Sino vamos a sumar palabras justas, ¿sí o no? A ver, pues damos la bienvenida a la audiencia que nos ve a través de estos medios, que la palabra pueda llegar hasta sus hogares. Bienvenidos, esto es Ministerios, la casa de mi Padre Ojo de Agua. Les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo a todos los lugares donde nos ven, así que les mandamos muchos saludos. Y aquí, Iglesia Presencial, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a orar por nuestras finanzas, ¿verdad? Es muy importante ser entendidos en que todo es de Dios, todo le pertenece a Él. Él nos enseña a ser buenos mayordomos, y cuando nosotros nos disponemos a darle al Señor de lo mucho que Él nos da, pues obviamente hay una bendición que ya está tocando nuestra puerta. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Él reprendería al devorador por nosotros. Es decir, que cuando nosotros no sabemos estar en esa ley o en ese mandamiento, en esa bendición que nos marca, hagan de cuenta que el Señor lo que hace es estarnos defendiendo para que nuestra economía fluya y no se vaya como un barril sin fondo, ¿sí? Sino que tenga un propósito, y ese propósito es ir a más, y principalmente la familia, y así, ¿verdad? El reino, extender el reino, hacer la obra del Señor. Y como dice en Corintios 9, dice en el versículo 6, nos dice, 2 de Corintios 9 nos dice, pero esto digo, dice el Señor, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto no lo digo yo, lo dice el Señor Jesús, amén. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón está la intención, la buena, la mala, la de no dar, la de sí dar, la que le duele, la que no duele, y ahí en el corazón es lo que Dios ve de nosotros, amén. A Dios le agradan los corazones dispuestos, y dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, amén. Dios ama al dador alegre, no porque hoy estoy triste, no porque hoy tengo necesidad, voy a dar para que el Señor, no, el Señor ama al dador alegre, amén. ¿Quién de aquí es dador alegre? Y sabes, no solamente lo puedes hacer con tus finanzas en la iglesia para el Señor, también puedes hacerlo afuera, cuando ves a alguien de necesidad, cuando ves a un hermano en necesidad, cuando puedes traer 1 kilo de bendición, cuando puedes regalarle un tiempo a alguien, cuando puedes regalarle un abrazo a alguien. Así que todo, el Señor dice que ama ¿a quién? Al dador alegre. Así que todos en casa de mi Padre Ojo de Agua somos dadores alegres, ¿sí o no? Y dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, amén, abundéis para toda buena obra, como está escrito, amén. Así que en esta hora vamos a bendecir nuestras finanzas. Pongan sus manos y todo lo que el Señor les ha dado, díganle al Señor, Señor, esto me has dado, esto lo pongo delante de ti, Señor, tu bendición sobre ello. Y como tu bendición es de multiplicación, convencida estoy que todo será multiplicado. Soy entendida o entendido, tengo fe suficiente para creer lo que está escrito. Y tu palabra dice, Señor, que si en lo poco soy fiel, en lo mucho tú me pondrás. Señor, heme aquí,
deseo y anhelo en mi corazón entregarte buenas cuentas, que tú me instruyas para ser un buen mayordomo y que un día tú me pongas en lo mucho. Amén. Bendecimos sus finanzas en el nombre de Jesús y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Todos conocen a Gaby? ¿Todos conocen a Gaby, mi hija? ¿Qué les parece si bendicen su vida, levantan su mano? Hoy es su cumpleaños, así que le agradecemos a nuestro Dios. Le agradecemos a Dios por su vida. Voy a hacer una oración. Te amo, hija. Señor, te damos gracias por la vida de nuestra hija, Padre. Señor, tú le has puesto un nombre de victoria. Gracias por el nombre que le has dado, Padre. Gracias, Señor, por la posición donde tú la tienes sentada, Señor. Es un lugar de honor, Señor, de privilegio, Señor. Gracias, precioso Dios, por su vida. Sabemos que tú eres el que suples los anhelos de su corazón, sus necesidades. Y hoy creemos, Señor, que ella tiene una vida en victoria, en su servicio, en su vida natural y en su vida espiritual. Así que, Señor, te damos gracias por ella y te pedimos ángeles alrededor de su vida que la guarden, que la cuiden, que la ministren, que peleen por ella, Señor, y que la lleven sobre sus manos para que no tropiece, Señor, y que tenga victoria sobre sus enemigos. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Le damos gracias a Dios por su vida y porque nos da la oportunidad de festejarlo, ¿verdad? Así que hay que festejar la vida. Pueden tomar asiento. ¿Ya están listos para la palabra? Amén. No se les olvide, miércoles de discipulado. Así que martes, reunión de mujeres a las 10 de la mañana. Vénganse bien preparadas porque vamos a hacer algo precioso. Vénganse con pedicure. Vénganse con sandalitas bien hermosas porque vamos a hacer algo muy padre aquí en la primera reunión de mujeres. Así que aquí las espero y que no sea por primera vez, las espero para que se queden porque lo que vamos a hacer les va a pedir Dios su fidelidad. Amén. Así que bueno, estamos listos con la palabra, pastor. Muchas gracias, los dejamos con el pastor. Una cosita antes. A los papás que traen a sus niños a la escuelita, les queremos pedir de favor que los instruyan en que traigan su Biblia. Es muy importante para ellos y muy importante para ustedes. Así que por favor que los pequeños traigan su Biblia. Nos hicieron el favor el hermano Fernando y Cintia de donar unas Biblias para los niños, para niñas y para niños. Así que ahorita yo voy a pasar a los salones para repartirles esas Biblias. Bendecimos sus vidas. Fer, Cintia, que Dios los bendiga. Gracias por la siembra. Y los niños pueden pasar a su salón, por favor. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, Clau. Gracias, pastor. Iglesia hermosa, buenos días. Buenos días. Vamos a esperar a que los pequeños vayan a sus salones para comenzar la palabra. Qué hermoso alabamos al Señor, ¿verdad? Es muy hermoso. Yo sé que en este momento no tenemos alabanza en vivo. Si Dios quiere, ya que yo me termine de componer la garganta y Gama, estaremos en la alabanza nuevamente. Solamente él y yo. Pero sí les pido que estemos orando para que el Señor añada talentos musicales, que el Señor esté añadiendo lo que ocupamos aquí en la alabanza, que es gente con talentos en cuestiones de instrumentos, de voces, obviamente. Yo lo he dicho desde un principio, yo no soy cantante, pero pues aquí me colocó el Señor de momento. Ya llevo 6 años cantando y bueno, yo lo hago para el Señor, no lo hago para la gente, lo hago para el Señor con todo mi ser. Pero confiamos en Dios en que Él vaya añadiendo, ¿verdad?, a los elementos que necesitamos dentro del grupo de alabanza.
Así es que estemos siempre con la actitud de saber que venimos a alabar al Señor. Si no hay alabanza en vivo, lo hacemos con la alabanza que se pone la música, pero siempre es para Él, nada es para nosotros, todo es para Él. Así es que vamos a siempre hacerlo con la mejor actitud y siempre entregándole lo mejor de nosotros, porque Él hizo todas las cosas, Él creó todas las cosas. Lo único que tú y yo le podemos dar de verdad, que no es nuestro, Él nos dio un cuerpo, nos dio un alma, nos dio un espíritu, pero lo que le podemos devolver a Él es nuestra adoración y nuestra gratitud por las cosas que Él ha hecho en tu vida y en mi vida. Amén. Así es que siempre que lo hagamos, es lo único que sale de nosotros que le podemos dar al Señor, porque todo viene de Él. Amén. Ok, entonces, pues estemos orando por eso, estemos orando por el discipulado también, que ya lo reanudamos el miércoles pasado. Estábamos viniendo antes de que se interrumpiera otra vez por la pandemia, estábamos viniendo bastantes personas. Este miércoles tuvimos, yo creo que una tercera parte de los que siempre estamos aquí, pero primeramente Dios, que se vayan añadiendo, ¿verdad? Los que son parte de este discipulado. Son enseñanzas muy profundas, muy bonitas, que nos van a servir a todos en lo espiritual, pero también en lo natural. Así es que bueno, pues demos gracias a Dios porque ya estamos ahí. Ya viene el tiempo de mujeres, otra vez los martes a las 10 de la mañana aquí. Yo tenía en mente hacer un calendario, ya de parte de Dios sentimos que no, porque lo que Él vaya añadiendo aquí lo vamos a ir haciendo. Si viene después una cena de matrimonios, haremos una cena de matrimonios. Si viene un congreso de varones, haremos un congreso de varones. Haremos algo para los jóvenes. Lo que el Señor vaya añadiendo, pero vamos a hacerlo conforme Él nos lo vaya bajando y lo vayamos desarrollando. ¿Está bien? Así es que estemos orando por esta iglesia. El Señor nos colocó en este lugar, el Señor nos colocó en esta congregación. Somos parte de un cuerpo, que es un cuerpo que está en todo el planeta Tierra. Somos pocos cristianos, ¿verdad?, comparado con los que están en otras religiones, pero el Señor irá añadiendo a cada uno, a cada congregación, los que vayan a ser salvos, así lo dice la palabra. Así es que nos corresponde a nosotros estar orando para que la iglesia no sea una iglesia que solamente cuando hay invitados especiales se llene, ¿verdad?, sino que sea una iglesia que realmente se congreguen porque vengan de verdad buscando tener con el Señor esa comunión, esa relación, esa intimidad. Y donde, si en tu casa no la tienes y aquí sí la puedes tener y no vienes, pues obviamente estamos en ceros. Entonces hay que hacerlo como una iglesia fiel al Señor, porque fiel es Dios, que te ha dado todo lo que tú tienes y aún te añadirá más. Amén. Bueno, ¿ya oraron por mí? Bendíganme para que hoy el Señor ocupe mi vida, y en el nombre de Jesús yo pongo mi vida en sus manos. Que el precioso Espíritu Santo hoy ocupe mi vida para poder hablar su palabra. Que haya corazones preparados, Señor, aquí para recibir tu palabra, que quede sembrada en cada uno, Señor, que dé fruto, Padre, y que seamos corazones agradecidos, Señor, porque tú tienes para nosotros cosas maravillosas, cosas poderosas, cosas grandiosas, Señor, y contigo no hay límites, Señor. Contigo vamos a más y a más y a más cada día. Y hoy te doy gracias, Padre, por esta tu iglesia, Señor. Son tus almas, Padre, somos tus almas, Señor. Y hoy venimos, Padre, a recibir de ti esta palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el nombre de la enseñanza de hoy es Rompe tus límites. Y es una enseñanza que yo espero que estemos preparados en nuestro espíritu, sobre todo en nuestro espíritu. Porque en lo natural todos vamos a coincidir en muchas cosas acerca de esta enseñanza, en lo natural. Pero en lo espiritual, yo no sé cuánto tiempo tú y yo tengamos, bueno, yo sí sé, ¿verdad?, de mí, pero de ti no sé cuánto tiempo tengas de haber venido a Cristo, cuántas experiencias sobrenaturales, me refiero espirituales, gloriosas, hayas tenido con el Señor, y hasta dónde tengas tú una proyección de un crecimiento espiritual. Hasta dónde yo no lo sé. Solamente tú lo sabes, porque tu espíritu es el que Dios conoce, tu corazón es el que Dios conoce, tus pensamientos son los que el Señor conoce, y tú solamente sabes hasta dónde tú puedes llegar en lo espiritual y en lo natural. Ahora, rompe tus límites. ¿Por qué? Porque a veces nuestra mente nos limita. A veces nuestra mente nos dice no puedes, o eso no se puede, o ya no hay opción, o ya no hay chance. Y nuestra mente es
una parte muy importante, porque es donde viene el enemigo a sembrar pensamientos que salen del corazón, suben a tu mente y entonces tu mente empieza a trabajar y empieza a controlarte. Acuérdense que en el alma está la voluntad, las emociones, etcétera. Ya hemos hablado de ello. Entonces, todo parte de que nosotros tengamos una mente despejada, una mente entendida en las cosas espirituales y en las cosas naturales. De las naturales, todo mundo podríamos hablar de experiencias que hemos tenido. Por ejemplo, como que si alguna vez te has preguntado hasta dónde puedes llegar tú si eres profesionista. ¿Hasta dónde puedes llegar como profesionista? ¿Te lo has preguntado? O si desempeñas una labor donde tienes realmente talento para hacer esa labor, ¿hasta dónde puedes llegar? Si eres una persona que eres ama de casa, como ama de casa no te limites. Puedes tener también una proyección más allá de lo que tu mente pueda entender. De verdad, simplemente como hombre o como mujer, ¿hasta dónde podemos llegar? A veces la mente nos juega rudo y tenemos ciertas limitantes. Y decimos, ya no puedo más, esto ya no se puede, o nos limitamos nosotros en ciertas cosas. Pero Dios no. Dios es infinito, ¿sí o no? Y es eterno. Y es todopoderoso. Y si la palabra de Dios dice que nosotros somos templo de Él, que Él mora en nosotros, entonces Él te ha dado su mente, te ha dado su poder, te ha dado el precioso Espíritu Santo para que tú y yo no tengamos límites, ni en lo espiritual, ni en lo natural. ¿Está bien? Posiblemente estemos algunos pasando cosas difíciles, posiblemente estemos atravesando situaciones inesperadas, posiblemente haya cosas que en este momento pueden ser adversas, pero ojo, las circunstancias que estás viviendo o que estamos viviendo no definen tu identidad. No sé si me estoy explicando, pero puede ser que estés viviendo cosas adversas, pero eso no define quién eres. Tú eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, que tiene Dios planes para ti, y si estamos viviendo ahorita situaciones adversas, no vienen de Dios todas, pero eso no va a definir que tú eres una hija o un hijo de Dios en una situación deprimente. No, Dios te va a sacar de ahí, tú tienes una relación con el Señor, y el Señor tiene para ti cosas mejores de las que tú te imaginas. Amén. Ahora, yo te preguntaría si en tu vida ha habido circunstancias y ha habido momentos que te hayan llevado a sentir que ya nada tiene sentido. Que tú dices, es que yo he intentado esto, ya llevo tanto tiempo y ya no quiero porque ya no se puede, porque no ha sucedido, porque no tiene sentido. Muchos a veces nos hemos sentido así en esa situación de decir, ya mejor le paro. Lo que hablaba hace unos minutos la pastora de decir, tengo tanto tiempo orando por esta situación y no ha sucedido nada. No te detengas, no te detengas, porque tu oración es escuchada por el Señor, y en el momento que menos lo esperes, esa oración va a ser contestada. ¿Y qué va a suceder? Que tú vas a reconocer que es por el Señor que ha sido esa respuesta. Amén. Ahora, en lo natural nos hemos puesto limitantes. A veces vamos a hablar de un trabajo. Llego yo a determinado puesto, llego a determinadas labores, funciones, etcétera. Hablemos de una oficina y en donde dices, aquí estoy colocado, y para que yo pueda llegar a una gerencia, híjole, va a estar bien difícil, ¿no? Y tu mente te empieza a jugar y ves que después de ti, gente que entró de tiempo después que tú, ya te empieza a rebasar en promociones, ¿verdad? Ya tienen un nivel de un nombramiento más alto, posiblemente una remuneración más alta, y tú te sigues estancando. ¿Por qué? Porque hay veces que en lo natural nosotros mismos menguamos en cuanto a que podemos hacer cosas, que Dios puede hacer cosas a través de nosotros. Pero si no estamos en Cristo, obviamente vienen situaciones que te agobian, y es lo que el enemigo quiere. Que tú te frenes, que tú te apoques, es decir, que te sientas chiquito, poquito, no puedo, como el gusanito, nadie me quiere, ¿no? Todos me odian o no sé qué, pero mejor me como un gusanito, etcétera, ¿no? Porque no vamos más allá y el enemigo empieza a opacarte en la mente. Por eso en lo natural es muy importante que lo entendamos. Y yo creo que todos, no creo que sea yo nada más, todos hemos tenido experiencias donde dices, ya estuvo, ya no. Pero de repente, yo no sé cómo, Dios sí sabe, te pone en una posición diferente. Y dices, ah caray, esto no fue por mí.
Y cuando tú y yo reconocemos de quién vienen las cosas, es entonces donde empieza a cambiar todo en cuanto a tu manera de pensar, en cuanto a tu manera de relacionarte con Dios. Ojo, estoy hablando de personas primeramente que no conocen al Señor. Y en el mundo tú y yo que hemos tenido un trabajo, posiblemente en una oficina, en algún lugar, en un negocio, no sé, una empresa, etcétera, hemos visto mucha gente que no conoce del Señor y tiene muchas limitantes. Ahora, gracias a Dios que tú y yo hemos venido a Cristo y que empezó a renovar nuestro entendimiento, empezó a renovar nuestra mente, empezó a renovar nuestro espíritu, porque nuestro espíritu hombre, me refiero al humano, no de género, nuestro espíritu se empieza a relacionar con el Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Empieza a haber una transformación. Para empezar, sin Cristo estábamos muertos espiritualmente. Y viniendo a Cristo, resucitamos espiritualmente. Esa es la resurrección de la cual el Señor Jesús habla. Dice, como cuando murió Lázaro, ¿verdad? Dice, las hermanas le dicen, sí, Señor, Él resucitará en el postrer día. Dice, no, o sea, no es eso. Yo tengo el poder para dar vida a los muertos. Tú y yo estábamos muertos, y si te asombra ver cómo resucitó Lázaro, asómbrate también, porque tú y yo estábamos como Lázaro muertos y el Señor nos resucitó. Amén. Ahora, si tú y yo hemos venido a fijarnos a veces en un amigo, en un vecino, en un familiar, donde has visto que tiene, no hay un límite para ellos, dices, es que le va re bien. Y a veces hasta viene envidia, ¿no? Y es que ¿cómo le hace? Pero le va muy bien a esta persona. Y empiezas a ver un crecimiento, porque no hay una limitante. En nosotros en Cristo debe de ser exactamente así, no tener un límite. No debemos acomodarnos a decir, ya soy cristiano, ya soy salvo, ya mi familia posiblemente también, ya si me muero, pues ya que me muera, total, pues ya soy salvo. Eso es un pensamiento equivocado. Y yo conozco mucha gente que en mi época de joven, cuando yo conocí al Señor hace muchos años, muchos decían, oye, pues si ya soy salvo, si ya cuando yo me muera me voy a ir con el Señor y el mundo se va a acabar, pues entonces ¿para qué estudio? ¿O para qué le echo ganas al trabajo? Porque esto pues tiene un fin, mejor ya. Son pensamientos equivocados, son pensamientos que son limitados. Pero ¿de dónde vienen los pensamientos? Del corazón, dice la palabra. Entonces dice la palabra que en la abundancia del corazón habla la boca. Y para algunos de la abundancia del corazón también habla su Facebook, ¿no? Porque muchos ahí hablan la abundancia de su corazón. Ahora, vamos a ver que estando en Cristo todo es posible. Vamos a ver que nosotros, por ejemplo, viniendo al Señor, ya no basándonos en ejemplos naturales que conocemos en tu entorno, sino en lo espiritual. ¿Qué les parece si nos enfocamos a ver ejemplos bíblicos? Y muchos de nosotros conocemos personajes como los que voy a mencionar en este momento. Uno de ellos, ¿alguien conoce la vida de Abraham? Hemos hablado de Abraham. ¿Qué sucedió con Abraham? Fue llamado a los 75 años de edad, ya era una persona adulta, muy grande, pero fue llamado. Pero si tú lees lo que dice la Biblia, él vivió 170 años, es decir, el Señor hizo con él algo maravilloso los 100 años restantes de su vida. Entonces, si tú has venido a Cristo apenas, no te preocupes, el Señor tiene para ti muchas más cosas, muchas más de las que te imaginas. ¿Has oído hablar de Jacob? Jacob era corrupto, era tranza, hacía cosas movidas y todo eso, pero venían estrategias de Dios, por supuesto. ¿Y qué sucedió? Dios le permitió a él que fuera el patriarca de las 12 tribus de Israel. No hubo una limitante para él. Tampoco para Abraham, que siendo su mujer estéril y él anciano, no dejó de creerle a Dios que él podía darle un hijo, el hijo de la promesa, que fue Isaac. ¿Está bien? ¿Qué sucedió también con Esther? Ustedes conocen a la reina Esther. Era una mujer que no era reina, pero la hicieron reina, pasó como el primer Miss Universo, ¿no? Ahí si tú lees bien, es como si fuera el primer Miss Universo. Las dejaban un tiempo ahí, las arreglaban, les ponían a modelar, o sea, era como un concurso y el rey elegía. Cuando ella fue elegida, ella intervino por su pueblo y su pueblo fue salvo de la persecución de ese perverso Naamán, porque él quería matar a todo el pueblo judío. No hubo límites para ella. Ella fue más allá y alcanzó a toda una nación.
porque ella intervino en ayuno y en oración por esa nación, que es Israel. ¿Quién conoce de Gedeón? Que era un varón que venían los madianitas y el pueblo de Israel temía porque llegaban los madianitas y lo poco que tenían ellos de siembra, lo poco que tenían de alimento o de ganado, se los quitaban. Y se llevaban a sus mujeres y a sus niños y hacían cosas tremendas y tenían temor. Y Gedeón era de una de las tribus más pequeñas de Israel. Y él era, pues se puede decir que una persona miedosa. Había limitantes para él, pero ¿qué sucede? Cuando se manifiesta Dios a él, le dice, tú vas a rescatar a todo este pueblo de manos de los madianitas. ¿Y qué sucedió? Tú ves algo tremendo ahí, como venían más de 30 y tantos mil hombres para enfrentarse con los madianitas, y dice que Gedeón fue como líder de solamente 300 hombres para enfrentarse contra un ejército de miles. ¿Y qué sucedió? Que Dios le dio la victoria a Gedeón sin siquiera meter las manos. Si tú lees la historia, está tremendo lo que Dios hizo ahí. ¿Quién no conoce a David? Y no hablo de las mañanitas, porque todo el mundo dice del rey David que cantaba, ¿no? Las mañanitas, ese no sé de dónde lo sacaron. Yo estoy hablando del rey David, el bíblico, el que nosotros conocemos, del que hemos estudiado. Y hoy vamos a ver precisamente ahí uno de los más representativos, el rey David. Así es que ponte listo y dispuesto para poder recibir esta enseñanza. Vamos a ver, David no fue el primer rey de Israel, el primero fue Saúl. Pero Saúl, si ustedes se dan cuenta, el pueblo quería un rey. El pueblo decía, es que hay otras naciones que tienen rey y nosotros no tenemos. Y el que estaba gobernando Israel era Samuel, que era profeta, que fue dedicado por su madre al Señor y que Dios lo ocupó también como juez. Es decir, Samuel era juez y profeta, hablaba de parte de Dios. Cuando viene el pueblo a decir, es que queremos rey, ¿qué fue lo que el pueblo vio? Si tú lees ahí en Primera de Samuel, dice que escogieron a Saúl y que Saúl sobrepasaba de hombros mucho más a cualquiera. Es decir, era muy alto y era de buen parecer, es decir, estaba galán. Y es decir, era una persona como que sobresalía de los demás. Dijeron, ese, el grandote, el altote, el fuerte, ese que sea nuestro rey. Y Dios lo colocó como rey. Y Dios hizo descender sobre Saúl el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y Dios le permitió que fuera rey. Pero si tú lees el capítulo 13 y el capítulo 15 de Primera de Samuel, te vas a dar cuenta cómo se ensoberbeció Saúl. Cómo vino a él la arrogancia, la soberbia, el orgullo. Es más, hasta una estatua se hizo para ser adorado. O sea, eso era algo tremendo, era abominación para Dios. ¿Y qué sucedió? Dios lo desechó. Y a veces cantamos, nosotros ahorita estábamos cantando, remolineando, y ese canto original dice, por causa de él, yo me haré más vil. Pero esto era algo que ocupaba el rey David cuando escribía los salmos. Decía, por causa de mi Señor, de mi Padre, yo me haré más vil. Es decir, yo soy nada, yo soy inmundo comparado con mi Padre. Ahora nosotros le cambiamos la letra y ponemos, por causa de él, yo soy más feliz, ¿no? Para no decir yo soy más vil, porque ya no somos viles, ya no estamos menospreciados, ya el Señor nos ha puesto en una posición diferente. Pero David cantaba así. Pero David no fue rey desde un principio. Vamos a ver qué sucedió con David en 1 de Samuel 16, capítulo 16, versículos del 10 al 13. Repito, para que no los haga pelotas. 1 de Samuel, capítulo 16, versículos del 10 al 13, por favor. ¿Todos estamos aquí? Dice la palabra. Ahora, antes de leerla, fíjese bien, póngame tantito atención, tantito les voy a robar su atención, por lo siguiente. Cuando viene, se puede decir como que la rebelión de Saúl en contra del Padre, en contra del Señor y en contra de lo que él había establecido, se tiene que buscar un rey. Pero no era para matar a Saúl, para quitarlo y poner al otro, sino el Señor escogió a uno, que fue David.
pero no lo colocó inmediatamente en esa posición. Entonces, viene palabra del Señor a Samuel, que era el profeta, que era el juez, y le dice, ve a Isaí, que era el padre de David, dice, ve a Belén. Belén es un lugar donde, acuérdense que proféticamente estaba establecido que de la tribu de Judá iba a venir la descendencia para que pudiera nacer ahí en Belén el Salvador del mundo. Amén. Entonces, David ni siquiera sabía que él era parte de esa generación. ¡Qué tremendo! Y él era un simple pastor de ovejas. Un pastor como el que tú ves cuando vas por la carretera o que vas por algún lugar donde ves ovejitas pastando y hay un señor que trae su cayado, su vara, un palo y es el que les habla y todas las ovejitas obedecen a ese pastor. Ese era David, así de simple. No tenía más que su cayado o su vara y era con lo que él podía pastorear esas ovejitas. Vamos a ver entonces cómo llega a ese lugar y empiezan a recorrer a la casa de Isaí, que son los primeros hijos de Isaí, hermanos de David, y empiezan a recorrer del mayor al menor. Vamos a leer por favor ahora sí 1 Samuel 16, del 10 en adelante. Dice, e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Que Brad Pitt ni que nada, ¿verdad? Dice, entonces el Señor le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor, imagínate esto, el Espíritu de Dios vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, a su lugar donde él estaba ubicado. Esto está muy tremendo porque los hermanos mayores pudieron decir, pues es que nosotros tenemos como que más experiencia, nosotros como que somos más grandes, nosotros como que ya hemos vivido la vida, etcétera. Y este chavito pues es pastor de ovejas y está morrito, etcétera, ¿no? Pudieron haber pensado de una manera así. Pero el Señor dijo que, más adelante vamos a ver cómo dice que al Señor le agradó David, dice, porque es un hombre conforme a mi corazón. Ahorita vamos a ver el por qué David fue un hombre conforme al corazón del Padre. ¿Vamos bien? Entonces, David era un sencillo y humilde pastor de ovejas que cuidaba sus ovejas, pero no nada más las cuidaba, él las amaba. Cualquier semejanza con nuestro Padre, él nos ama. ¿Ven? Vamos a ver. David se enfrentó por cuidar a sus ovejas para que ninguna de ellas fuese muerta. Se enfrentó, dice la Biblia, mató a un león, dice que mató a un oso, y vamos a ver más adelante cómo mató a un filisteo incircunciso gigante de más de 3 metros llamado Goliat. Ese David que amaba a sus ovejas, las cuidaba tanto. Yo me imagino a David, ya ven que él tenía su onda, ¿no? Tenía su onda y sus piedras. Yo me imagino a David siempre practicando para que nadie se le acercara a sus ovejas, porque veía por ahí alguno que venía merodeando y entonces él tenía su onda y empezaba y lanzaba piedras de tal manera o que los mataba o los ahuyentaba. Pero David era una persona que se las ingenió para cuidar lo que él amaba, porque su padre le encargó cuidar las ovejas y él se responsabilizó de cuidar esas ovejas. Pero ahí no fue su límite. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? Rompe tus límites. Acuérdate, porque hoy vas a romper tus límites tú espiritualmente. Amén. Ahora, se enfrentó a un gigante. Todos conocemos de la historia de David y Goliat, ¿no? Y si no la conocemos, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué sucede con Goliat?
Goliat era una persona de un pueblo de los filisteos que eran archienemigos, que los filisteos aún, fíjese bien, son los que están en la franja de Gaza. Si ustedes se dan cuenta que normalmente hay problemas en Israel, que hay situaciones bélicas, es porque los filisteos, ya no son llamados así, ¿verdad? Pero son los palestinos que están asentados en la franja de Gaza y que siguen teniendo pleito con el pueblo de Israel. Pero de ahí venía Goliat, de los gigantes de Anac, que fueron, obviamente, su ADN fue transformado. ¿Por qué? Porque los ángeles caídos vinieron a hacer cosas con las mujeres hermosas de Israel y entonces vinieron a corromper, porque el enemigo sabía que había una promesa que nacería de una mujer, el Mesías, el que le iba a aplastar la cabeza. Entonces él dijo, yo los voy a corromper su ADN, voy a hacer que la humanidad como la creó el Señor se corrompa y ya no venga el Salvador. ¿Pero qué creen? Que no lo logró. ¿Amén? Ahora, sucede que Goliat provocaba al ejército. Saúl era el rey, y acuérdense que Saúl era muy alto y etcétera, etcétera, pero se acobardaba cuando venía Goliat. Dice que había un monte acá y otro monte acá, y obviamente pues para pelear tenían que descender, ¿verdad? Pero cada quien como que se estaba echando habladas de monte a monte, hasta que se levantó este gigante Goliat y dijo, a ver, yo voy a pelear contra uno de ustedes. Si ese me derrota a mí, todos nosotros los filisteos vamos a ser sus siervos y los serviremos a ustedes. Pero si yo lo derroto, todos ustedes serán nuestros siervos y nos van a servir a nosotros. Entonces el pueblo tenía temor, Saúl y su ejército tenían temor. Esto lo hizo durante 40 días Goliat. 40 días iba y les decía por la mañana y por la tarde, tú lo puedes leer. Sucede que Isaí le dice a David, a ver hijo, tus hermanos están ahí en la guerra, están en el batallón, en el ejército, ve por favor, llévales alimento, llévales ropa nueva, que se cambien, que se bañen, etcétera, pero órale, ve. Y dice que cuando llegó David, escuchó todo lo que hablaba aquel gigante y pregunta, ¿qué está pasando? No, pues es que le está retando y está diciendo que... Y entonces entra entra un celo de parte de Dios. Acuérdense que cuando él fue ungido, ¿qué sucedió? El Espíritu de Dios vino sobre David. ¿Qué sucedió cuando tú y yo recibimos a Cristo? El Espíritu del Señor vino sobre ti y sobre mí. Amén. Ahora, vamos a ver 1 Samuel 17, del 33 al 37. Todo el mundo tenía miedo de enfrentar al gigante, todo el mundo tenía temor de enfrentar el ejército de los filisteos, porque no era el único gigante, había muchos más gigantes ahí, que precisamente David y su ejército mataron hasta el último gigante. Pero vamos a ver cómo ese temor hacía que nadie pudiera enfrentarlos. Y fíjese bien lo que pasó. Cuando David escucha, le dice al rey, dice, yo voy a pelear con él. Dice, ¿cómo? Si tú eres muy jovencito, este es un varón de guerra, ve la estatura que tiene, ve el peso de su lanza, ve todo, o sea, no vas a poder. Perdón, él estaba viendo como un límite en David. Dice, si yo que soy alto, yo soy fuerte, yo tengo más experiencia que tú, yo no puedo ir contra él, pues obviamente tú menos, que eres un jovencito. Y vamos a ver cómo el Espíritu de Dios en David le provocó un celo, el cual le provocó una estrategia y no tuvo un límite en su mente, no tuvo un límite en su corazón, sino que fue más allá. Vamos a ver lo que dice la Escritura. 1 Samuel 17, del 33 en adelante, dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba.
Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, el Señor esté contigo. Imagínate cómo lo pudo convencer, con qué autoridad habló David, que el rey le dijo: ve. Y si tú sigues leyendo ahí más adelante, no lo vamos a leer ahorita, pero dice que el rey le dijo: bueno, pues toma, ponte mi casco y ponte aquí en el pecho para que no te dieran, y toma mi lanza, o sea, le dio todo, su espada y todo eso. Dice que David se lo puso y dice: no, yo con esto no puedo ni caminar, está muy pesado, está muy incómodo, yo solo ocupo siempre mi vara, mi cayado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que David tomó su honda. Acuérdense que yo les dije, cuando él le cuidaba las ovejas, seguramente con su honda él protegía a sus ovejas, y si tenía que matar un león o un oso lo hacía. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Él toma su honda, traía su saquito pastoril donde él guardaba cositas, y dice que ahí juntó 5 piedras lisas del arroyo. Esto tiene un simbolismo, las 5 piedras lisas. Hoy no es el tema, no vamos a hablar de ello, pero él tomó 5 piedras lisas y con ellas fue y enfrentó al gigante, al filisteo incircunciso, porque él dijo: este es un filisteo incircunciso y él no va a hablar en contra del ejército del Padre Todopoderoso, él no va a poder. Y el Señor me ha dado la victoria sobre un león, sobre un oso, y también me va a dar la victoria sobre este incircunciso. Amén. Fíjense la autoridad, fíjense cómo él estaba totalmente empoderado, no por él, por el poder del Espíritu Santo que moraba en David. Tú y yo estamos exactamente empoderados del poder del Espíritu Santo. Si tú oras por un enfermo, no eres tú el que lo va a hacer, es el poder que obra en ti, es el poder del Espíritu Santo que obra en ti. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Declararlo. Tienes que declarar, como lo decía la pastora hace unos minutos, el nombre que es por sobre todo nombre es el nombre de Cristo Jesús. Y cuando tú oras sobre un incircunciso, o tú oras sobre una enfermedad, o tú oras sobre la escasez, o tú oras sobre un matrimonio que está a punto de fracturarse, o tú oras por tus hijos que andan en malos caminos, cuando tú oras y lo dices en el nombre que es por sobre todo nombre, tienes el poder y la autoridad para que todo eso sea pisoteado en el nombre de Jesús. Tú y yo tenemos el poder del Espíritu Santo. Amén. Versículo de ese mismo capítulo, por favor. Ahora vamos a ver versículos del 45 al 46. Es 1 Samuel 17, versículo 45 y 46. Dice: entonces dijo David al filisteo, ya que se había preparado David, le dice lo siguiente: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Imagínate a David diciéndole todo esto a un gigante de más de 3 metros. Tú vienes a mí con espada y con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Fíjese bien, iglesia hermosa, no le dice: hoy te mataré, gigante, y te daré de comer a las aves y a las bestias del campo. Que dice: todos los filisteos hoy van a ser muertos y van a ser comidos por las aves y devorados por las bestias del campo. No habló en singular, no habló de uno solo, habló de todos ellos. No le dijo: te voy a matar y van a ser mis siervos. No, dijo: vamos a acabar con todos ustedes. Imagínate tú cómo David dejó de rompió su límite, rompió: yo soy pastor, rompió: yo nada más cuido ovejas, yo a esto me limito, yo no puedo ir más allá. Rompió con todo eso. ¿Qué hizo? Rompió sus límites. Por él, no, porque él estaba confiando en Dios. ¿Tú confías en Dios? Que nada te limite, iglesia hermosa.
Que nada te detenga en saber que si tú estás con el Señor, tú estás teniendo relación con el Señor, tú tienes comunión con el Señor, tú tienes con Él tiempos de alabanza, de adoración, todo lo que tú eres con el Señor, ¿tú crees que el Señor no te va a responder? Por supuesto que sí. Eso agrégalo a tu fe. No hay límites para ti, porque el Señor no es poquitero. El Señor te ha dado todo, no te ha limitado en nada. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, dice la palabra. Amén. Ahora, vamos a ver versículos ahí mismo del 49 al 51, por favor. Tantitos versículos adelante, dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra, quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Imagínate esta escena, cómo David toma su honda y empieza a girarla, de tal manera que cuando avienta la piedra viene con tanta fuerza, con tanto impacto, porque el Señor en su poder hizo que saliera de tal manera que quedó incrustada en su frente y él cayó sobre su rostro. Imagínate tú qué tremendo este momento, donde Dios le da la victoria con una sola piedra a ese pastorcito de ovejas. Sigamos leyendo, dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Cuando alguien sabe que tú tienes el poder del Espíritu Santo, cuando alguien sabe o lo que está atrás de ti persiguiéndote, todo aquello que ha venido contra ti, contra mí, está ahí. Cuando se dan cuenta que tú y yo estamos empoderados del poder del Espíritu Santo, ¿sabes qué van a hacer? Van a huir. Van a huir. Porque tú y yo somos del pueblo escogido del Señor. Tú y yo ahora somos muy amados por el Señor. Amén. Ahora, esto es algo muy tremendo, porque imagínate tú cómo cuando el filisteo iba cayendo muerto, dice que sí cayó herido, pero dice que David llegó y sacó con su propia espada y lo mató. Qué tremendo, ¿no? Pero antes de morir, ¿sabes lo que dijo Goliat del filisteo, el gigante? Qué mala onda, le dijo a David. Pues con una onda le dio, ¿no? Dijo, qué mala onda. Pero bueno, David fue ocupado por el Señor. David tuvo la certeza de saber que nada podía limitarlo. Él decía: el Señor está conmigo y nadie va a poder, ni este incircunciso va a poder, porque el Señor está conmigo y hoy te entregará en mis manos. Imagínate la autoridad con la que habló David. Cuando tú enfrentes un problema, cuando tú enfrentes una situación, cuando tú estés enfrentando una enfermedad, cuando tú estés enfrentando cualquier cosa que sepas que no viene de Dios, así con esa autoridad declara que el Señor es contigo y el Señor te da la victoria en esa y en todas las áreas. Amén. Rompe tus límites, iglesia. No te limites a decir: ya soy cristiano, ya soy salvo, aleluya. No, porque nos volvemos religiosos. Hay que romper con todo eso, con paradigmas, con tradiciones, con religiosidad. Hay que romper con todo eso. Hay veces que yo he deseado que en la congregación vengamos y alabemos al Señor durante, no sé, una hora y media. Y no hacerlo. No, Siri, yo a ti no te hablé. Me contestó que no me entendió, perdóneme. Pero podemos venir a romper con lo tradicional para no hacerlo todo monótono. Que un día alabemos al Señor y solamente leamos un salmo y digamos: gracias Dios, qué bendición. Y no caemos en religiosidad. Pero lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque el Señor pone un sentir en cada uno de nosotros. Y Dios pues ha puesto en mí ese sentir. Va a haber un tiempo de verdad en que vengamos y alabemos al Señor. Y si ya te cansas y te quieres sentar, pues allá tú. Pero si quieres seguir danzando y gozando y adorando al Señor, lo puedes hacer con esa libertad. Y para cerrar, para reconocer de dónde venimos, de quién somos, leer su palabra, porque su palabra es por la que estamos aquí. Es la que nos sostiene. Su palabra es nuestro alimento. Amén.
Así es que váyanse preparando, porque el Señor nos permite, pronto haremos una cosa así, amén. Ahora, ¿qué sucedió con Saúl? Saúl tuvo celos de David. ¿Todos conocen la historia? Cuando David derrota al gigante, lo hacen parte del ejército. Él ya siendo elegido como rey, pero se va como parte del ejército de Saúl. ¿Qué sucedía? Que cuando venían, David mataba a muchos enemigos. Él acababa con muchos porque el Señor estaba con él. Y entonces, ¿qué sucede? Que el pueblo cantaba: David mató a sus miles, Saúl mató a sus miles, y David a sus 10,000. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Imagínate, entonces Saúl dijo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy el rey, alábenme a mí. Empezó a sentir celos. Y yo sé lo que se siente cuando alguien tiene celos de uno, pero uno simplemente comparte la palabra, uno simplemente habla la palabra, uno simplemente está para ser ocupado por el Señor como un instrumento. Y déjeme decirte que hay gente, y sí, hermanos en Cristo y pastores que han levantado su voz en contra mía y de mi familia y han querido terminarnos, pero el Señor nos ha sostenido, amén. Solo lo digo como testimonio, no por envanecerse, sino porque de verdad el Señor nos ha guardado aún de gente que ha venido a atacarnos en ese sentido. Pero el Señor está con nosotros, el Señor nos guarda, amén. Y hablo como iglesia, el Señor nos protege. Ahora, tiene celos y lo quiere matar, por lo tanto David huye. Huye, ¿por qué? Porque dijo: Él es el ungido del Señor, yo no puedo levantarme contra él. Dice que Saúl lo quiere atravesar con una lanza y David se quita y le da a la pared y no le da a él, y tiene varias ocasiones de matarlo. Pero hay un momento en que David lo enfrenta. Pero antes de enfrentarlo, ¿sabe qué hizo? David se va. Y cuando se va, se unen a él. Fíjate bien quién se va a unir al ejército llamado los valientes de David. Cuando es perseguido por él, huye. Lo quiere matar Saúl, y entonces David dice: ¿pero por qué yo qué le he hecho? Yo no he hecho nada malo, al contrario, lo he ayudado, he matado al gigante, he matado a los enemigos de nuestro pueblo, los enemigos de nuestro Dios. ¿Yo qué mal he hecho? Y bueno, resulta que se unen a su ejército, fíjate bien, hombres cargados de problemas, hombres heridos, posiblemente engañados por sus esposas, posiblemente traicionados, no lo sé, hombres heridos. Se unen a su ejército hombres ofendidos, inadaptados, marginados, endeudados, desechados. Todos ellos que fueron menospreciados, que nadie los tomaba en cuenta, que fueron realmente discriminados, por decirlo así, van y se unen a David. Y llega uno, y llega otro, y llegan 10, y llegaron 400 con David. Y tú puedes decir: es que a veces que llego yo a una familia y híjole, pues este está bien deprimido. Esta mujer pues anda en cosas así bien loquillas, ¿no? Este está de tal manera, este tiene deudas, entonces tú ves una familia así y dices: Dios, ¿qué está pasando? Pero cuando tú tomas esa responsabilidad como líder de no desechar a todos ellos, sino de decir: el Señor está conmigo, yo les voy a mostrar quién es nuestro Dios. Y David les mostró quién es ese Señor todopoderoso. Y esos 400 llamados los valientes de David eran personas que nadie daba por ellos, pero David los preparó. David les mostró quién era su Dios todopoderoso. David los enseñó en lo espiritual y en lo natural. David los preparó para la guerra. Y eso que él era un pastor de ovejas, Dios le dio la capacidad de ser un gran rey que defendía a su pueblo y que él mismo iba a la batalla, al frente de la batalla, para defender a su pueblo. No hubo limitantes en David. Él les enseñó en la guerra, pero ¿saben qué les enseñó también? En lo espiritual. Porque David supo y entendió que tenía que haber un tiempo de adoración continuo, de alabanza continua para el Señor, y mandó a erigir el tabernáculo. Era una tienda en donde
día, de tarde y de noche alababan y adoraban al Dios Todopoderoso. Él estableció grupos en los cuales entraba un grupo por determinadas horas, terminaban y entraban los otros, y terminaban esos y entraban los otros, pero nunca durante las 24 horas del día dejó de haber alabanza y adoración para el Señor. Él instruyó también a sus 400 que estaban ahí todos ya sin esperanza, Él los instruyó. Él fue un gran líder que los preparó en muchos sentidos, natural y espiritualmente. Amén. ¿Sabes lo que está haciendo contigo el Señor? Y conmigo preparándonos. Tú y yo podemos venir deprimidos, podemos venir endeudados, podemos venir sin esperanza, podemos venir con lastimaduras, podemos venir defraudados por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros jefes, por mucha gente, inclusive por nuestros propios hermanos en Cristo, etc. Pero el Señor, ¿sabes qué tiene para ti? Cosas mejores que lo que estás tú viviendo en este momento. Amén. ¿Se va entendiendo la palabra? ¿Qué sucedió con su ejército? Su ejército le dio tal honor a David que entonces ellos hubo un momento en que le dijeron: Señor, ya no vayas a la guerra, ya no queremos que tú te expongas, tú cuídate ya en casa, en el palacio, porque ya era rey. Y ellos iban a la guerra, pero ellos lo ayudaron en la guerra. Ellos luchaban ya por el rey, lo ayudaron en el reino, porque para establecer su reino él debía tener un ejército leal, un ejército fiel. Pero lo ayudaron también con los merodeadores que andaban atrás de la cabeza del rey David. David tuvo la oportunidad en 2 ocasiones de matar a Saúl. Si tú lees la palabra, dice que está David y parte de su ejército escondidos en una cueva, y llega Saúl, le dice a su ejército: quédense aquí afuera, yo voy a entrar nada más a la cuevita. Muchos dicen que entra al baño, otros dicen que entra a dormir, pero resulta que David le corta un poco de su manto a Saúl y se lo queda, y no lo mató. Y en otra ocasión dice que está también ahí Saúl durmiendo y tiene la lanza aquí David, está como para atravesarlo por la sien, y su general de su ejército le dice: mátalo ahora, el Señor te lo ha entregado. Ahí puso, mira, hasta dormidito, acostadito, acaba con él. Dice: yo no puedo ir en contra del ungido del Señor. Y solamente toma su vasija. Y llegó un momento en que le grita desde un lugar a otro, le dice: Señor, ¿por qué me persigues? Le dice: Padre mío. Lo honraba tanto a Saúl: Padre, ¿por qué me persigues? Mira esta vasija, mira este pedazo de tu manto, te tuve en mis manos, te pude matar y no lo hice. Y es cuando Saúl reacciona, dice: Dios, ¿qué estoy haciendo? Vuelve en sí, porque obviamente estaba gobernado por espíritus. Ya el Espíritu Santo se había alejado de Saúl. Ya venían a él pensamientos equivocados, pensamientos que no venían de Dios. ¿Alguien ha venido en tu contra con pensamientos equivocados? El Señor está contigo, iglesia. El Señor te ha dado a ti todo lo que necesitas. Estamos completos en Cristo. Estamos completos con la llenura del Espíritu Santo. Amén. Vamos a terminar leyendo una escritura, pero antes de leerla, no la vamos a leer, mejor te voy a relatar lo que dice Isaías. Apúntalo ahí. Isaías 54:2. Tú puedes ver cuando hay una tienda de campaña, cómo se hace una tienda de campaña, o los que han ido a acampar, o los que han visto en algún video, película, lo que sea. Se tienden estacas, ¿verdad?, para sostenerla, y se abre la tienda de tal manera en que queda bien erigida y queda dependiendo del tamaño, ¿verdad? Pero esta palabra de Isaías 54:2 nos dice que extendamos nuestras estacas para ensanchar nuestra tienda. Y yo te voy a decir qué significa esto. Tú puedes ser que tengas cierto crecimiento espiritual, cierta madurez espiritual, pero el Señor dice: ese no es tu límite. Extiende tus estacas, extiende tu fe, ensancha tu fe, cree más en mí, ten más relación conmigo, y entonces vas a empezar a ensanchar y ensanchar
todo lo que el Señor te ha dado, que Él te ha dotado de fe, Él te ha dado dones, Él te ha dado talento. No te estanques ahí. Si tu tienda de campaña es pequeñita, el Señor te dice, extiende tus estacas, extiende tu tienda, ensánchate. ¿Y sabes dónde está eso? En tu corazón. Si tú puedes entender que tu corazón va a ser ensanchado, ¿por qué? Porque tú estás creyendo en el Señor que está viniendo y viniendo y viniendo. Entonces hay tal cantidad de que el Señor te está, ya estamos completos en Él, sí, pero Él te está dando revelación, te está dando entendimiento de su palabra, te está dando credibilidad a su palabra, te está dando fe. Entonces no te puedes quedar así, el Señor te va a estar ensanchando y ensanchando y ensanchando. Amén. El Señor nos está llamando a eso, a que no nos quedemos limitados. No importa los años que tú y yo tengamos en Cristo. Hoy es el tiempo de romper límites. Hoy es el tiempo de decir, Señor, yo quiero ir a más. Hoy es el tiempo de decir, Señor, yo te conozco, qué bendición, tú me has dado, pero Señor, yo quiero más. Aunque tú le digas, Señor, sé que tú me has dado todo, el Señor va a hacer que tú te ensanches. Va a hacer que tú vayas a romper tus límites, porque tú no tienes un límite. El Señor te ha llevado a ti a cosas que tu mente todavía no puede entender, cosas que todavía no te han sido reveladas. El Señor tiene cosas mayores para ti todavía. ¿Lo puedes creer? Muy bien. Ahora, el rey David duró en su reinado 40 años. 7 años en Judá y 33 en Jerusalén. Todo Israel, 40 años. Pero de ser un sencillo pastor de ovejas a ser un rey que fue conforme al corazón de Dios, solamente David lo pudo haber hecho. Y a él se le dio la promesa de decir, de tu descendencia vendrá el Mesías, de tu descendencia vendrá el Salvador, porque Dios vio en David un corazón que le creía. Dios vio en David un corazón que le amaba. Dios vio en David un corazón que cuidaba lo que le había sido encargado, que eran las ovejas. Y hoy el Señor nos está llamando a nosotros a eso, que sepamos, si somos del rebaño, que estamos pastoreados por el Rey Todopoderoso, por el pastor que es sobre todos los pastores, el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, tú y yo tenemos una esperanza, ¿no? De la salvación. Tú y yo tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestro pensamiento, el saber que un día vamos a partir de aquí. Yo no sé si antes venga el rapto, yo no sé si antes venga que durmamos, yo no lo sé, el Señor sí lo sabe. Pero la esperanza que hay en ti y en mí es que algún día vamos a estar en la mismísima presencia de Dios. Amén. Pero mientras estemos en esta tierra, tú y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? Vamos a buscar más, vamos a tener más relación. No hay que pensar como esos que yo les decía que pues ya para qué estudio, si ya va a ser el fin del mundo, no sé cuándo, pero pues ya, ¿para qué me sirve una carrera? ¿Para qué me sirve hacer riqueza, buenas finanzas, sanas, si la casa se va a destruir después? No dice la Biblia que con fuego. Entonces, ¿para qué? Entonces, que no vengan pensamientos equivocados a ti, iglesia, que no vengan limitantes a tu mente, a tu espíritu, a tu corazón. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13, una palabra que tú y yo no sabemos, ¿sí o no? ¿No te sabes ese versículo? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Así es que esa palabra es para ti y para mí, iglesia. ¿Por qué no declaramos ese versículo todos en este momento? Vamos a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Tú y yo estamos fortalecidos no por ti, no por tu cara bonita, no por nada, porque tú le crees al Señor, porque Él conoce tu corazón, porque Él conoce que en ti ya no va a haber limitantes, porque Él conoce que en ti se va a romper eso de decir no puedo, ya no hay chance, hasta aquí llegué, ya no hay más posibilidades. Eso se va a romper, el Señor te va a llevar a más. Amén. Fer, el Señor ya te ha dado la sanidad a ti y a tu esposa. Amén. ¿Lo puedes creer? Y van a dar testimonio ustedes, Cintia, Fer, van a dar testimonio de lo que el Señor hace en ustedes. Ustedes son parte del pueblo escogido de Dios y Dios va a obrar en ustedes con poder en ese milagro de sanidad. Amén.
solamente se necesita fe. Y la fe es la que nos sostiene. La fe es la que está sosteniendo tu vida espiritual. Pero de aquí en adelante la fe es la que te va a poder llevar a que tú veas con tus propios ojos, aún en lo natural. ¿Estás esperando algo en lo natural? Claro que sí. Muchos esperan posiblemente un matrimonio. Muchos esperan sanas finanzas más adelante. Muchos esperan restaurado su matrimonio. Muchos esperan un trabajo. Muchos esperan, yo no sé cuántas cosas, ¿cierto? Pero algo tú estás esperando del Señor. Rompe tus límites, iglesia. Que nada te haga creer que ya no hay posibilidad. Que nada te haga creer que hasta ahí llegaste, que hay un tope para ti. El Señor hoy te está diciendo, rompe tus límites. Y si todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿qué te detendrá? Si Dios es contigo, entonces ¿quién contra ti? Dice la palabra, ¿no? Entonces vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a ponernos de pie, por favor, para orar y cerrar esta palabra dándole gracias a Dios por este tiempo. Amén. ¿Alguien hoy está agradecido con el Señor por la palabra? Así quédate con tus manos en lo alto. Y vamos a orar. Y con toda tu fe hoy le vas a decir al Señor: Padre bendito, yo hoy creo que tú me revelas tu palabra. Y hoy la recibo en mi corazón y dará fruto. Porque hoy esta semilla empezará a crecer en mi corazón. Y tú me darás aquellas cosas de las cuales mi mente y mi pensamiento había puesto un límite. Hoy tú me haces saber que por el poder del amado Espíritu Santo, hoy rompo los límites que habían en mi mente, en mi corazón. Y hoy sé que al sembrar tu palabra en mí, yo estaré dando testimonio de la obra maravillosa, grandiosa que tú haces en mí. Hoy salgo de aquí renovando mi mente, mi espíritu y mi alma, porque la unción del precioso Espíritu Santo ha venido a mi vida y permanece en mí todos los días de mi vida hasta el fin de los siglos, en el nombre que es por sobre todo nombre, el nombre precioso, glorioso, maravilloso de Cristo Jesús, mi Señor y mi Rey. Amén. Gracias, Dios. Gloria a Dios, iglesia. Demos gracias a Dios por esta palabra que ha sido sembrada en nosotros. De verdad, vivámosla, atesórala en tu corazón y rompe tus límites. El Señor te quiere llevar a más, iglesia hermosa. El Señor te va a llevar a más. No te limites, confía en el Señor porque Él hará en tu vida. Amén. Gracias por escucharme. Bendigo su vida, bendigo su casa, su entrar, su salir. Bendigo todo lo que ustedes hagan. Aquellos que trabajan con sus manos, Dios les ha dado arte en sus manos. Dios les ha dado toda la sabiduría y todo el conocimiento en el nombre de Jesús para desempeñar su trabajo al 100%. Aquellos que trabajan haciendo otras funciones, el Señor les añade talentos y les da a ustedes habilidades más allá de las que se imaginan. Y el Señor añade a sus vidas, a sus casas, todo lo que ustedes necesitan. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en el que todo lo puede. Amén.
Dios con ustedes, nos vemos la próxima semana, el miércoles en el discipulado, el martes las mujeres aquí y a Dios toda la gloria. Bendiciones. Amén.